Bueno, muy buenos días. A continuación les enseñaré cómo se hace un gráfico de dispersión. Mi nombre es Cristian David Gutiérrez. Bueno, ¿qué es un diagrama de dispersión? Consiste en la representación gráfica de dos variables que para un conjunto de datos, que es un conjunto de datos. En otras palabras, analizamos la relación entre dos variables, conociendo que tanto se afectan entre sí o que independientemente se ve afectada una de la otra. En ese sentido, ambas variables se representan como un punto en el plano cartesiano y de acuerdo a la relación que existe entre ellas, definimos su tipo de correlación. Con base en el comportamiento que toman las variables de estudio, podemos encontrar tres tipos de correlación, que es positiva, negativa o nula. Bueno, como correlación positiva se presenta cuando hay variable aumento o disminuye y el otro también respectivamente disminuye uno del otro. Hay una relación proporcional, por ejemplo, para un vendedor de carros, si él vende más carros, que es la variable número 1, va a ganar más dinero, que sería la variable número 2. En una correlación negativa se presenta cuando una variable se comporta de forma contraria o a la otra, es decir, que si una variable aumenta, la otra disminuye. Hay una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, para la construcción de un edificio, entre más trabajadores estén construyendo un edificio, esa sería la primera variable, menos tiempo se va a necesitar para tenerlo listo, que sería la variable número 2. O una correlación nula, que es si no encuentras un comportamiento entre las variables, existe una correlación nula. Estos son pues los tipos de correlación más visibles, aunque si los miramos desde una perspectiva que evalúa qué tan fuerte o débil es la correlación, encontramos otra clasificación. Entonces a continuación veremos cómo se puede realizar un diagrama de dispersión paso a paso. En el primer paso pues determinamos cuál es la situación. Si no entendemos pues qué es lo que está ocurriendo, no podremos establecer las variables a estudiar. En el problema de nosotros es como prueba inicial han decidido establecer la relación de la temperatura con respecto pues al tiempo. Paso 2. Se determinan las variables a estudiar. Si ya determinaste las variables a estudiar es porque crees que puede existir una relación entre ellas y permitan caracterizar la situación. Las variables a estudiar en este problema en el gráfico de dispersión son el tiempo y la temperatura. Paso 3. Se recolectan los datos de las variables y ya los tienes perfectos. Si no, pues definimos un periodo de tiempo para conseguir los datos, las variables antes definidas. En el problema de nosotros comenzamos a recolectar las variables. En nuestro caso, el departamento del tiempo recolectó durante varios días al azar de los meses del año pruebas de temperatura. El paso 4. Ubica los valores en el eje respectivo. Por lo general la variable independiente es aquella que no está influenciada por la otra y se ubica en el eje X. La variable dependiente es la que se ve afectada por la variable se ubica en el eje Y. Así pues procedemos a ubicar los valores en el plano cartesiano de acuerdo a su variable. Ubicamos los ejes según las variables que tenemos. Al estar el número de errores influenciada por la temperatura lo ubicamos como el eje Y. Por consiguiente pues el eje X es el tiempo. Ahora sí hacemos el gráfico de dispersión tal y como lo podemos ver ahí, que está con el título de temperatura versus tiempo. Paso 5. Se determina el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo podemos obtener mediante la fórmula de Excel. Entonces es muy simple calcularlo. Entonces determinamos el coeficiente de correlación en Excel calculando con la fórmula coeficiente de correlación. Para nuestro ejemplo resultó que obtenemos 0.62 de correlación. Esto se ve reflejado en el gráfico. Por supuesto que si nos fijamos en los puntos están muy cercanos unos de los otros, lo que indica que los valores de correlación no son tan fuertes, pero tienen una relación entre el aumento de la temperatura y el estado del tiempo. Paso 6. Analizamos con base en el coeficiente y en el gráfico, definimos cuál es la relación de las dos variables y tomamos la decisión pertinente. Analizamos evidentemente que hay una relación positiva fuerte entre el tiempo y la temperatura. El gráfico nos muestra pues la tendencia del incremento de la temperatura con respecto al tiempo. Muchas gracias.